Permítanme describirles a una pareja y díganme si esto les suena familiar. Ambos son profesionales en activo. Se dedica al marketing con un salario anual de $62,000. Él es informático y gana $71,000. Los ingresos familiares combinados ascienden a $133,000. Eso lo sitúa en el 25% superior de los hogares estadounidenses. Deberían estar triunfando. Deberían estar generando riqueza, maximizando sus cuentas de jubilación, tomándose unas vacaciones y sintiéndose financieramente seguros. En cambio, están estresados. Viven de sueldo en sueldo o casi. Tienen ahorrados quizá 2 meses de gastos, y eso es ser generosos. Cuando su coche necesitó una reparación esperada el mes pasado, tuvieron que cargarlo a una tarjeta de crédito. Ambos trabajan a tiempo completo, a veces más que a tiempo completo. Están agotados. Rara vez se ven entre semana, salvo unas cuantas horas de cansancio por la tarde. Y lo más loco es que lo han hecho todo bien. Tienen títulos, tienen carreras. Se han casado, combinaron sus finanzas, compraron una casa en un distrito escolar decente. Hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer. Entonces, ¿por qué sienten que se están ahogando? ¿Por qué un hogar que gana más de 6 cifras se siente tan frágil financieramente? Si alguna vez has mirado tus ingresos combinados y has pensado, ganamos demasiado dinero para sentirnos así de quebrados, este video te hará entender muchas cosas. Mi nombre es Bobby y paso demasiado tiempo pensando en por qué los hogares con 2 ingresos suelen estar peor que los hogares con un solo ingreso de hace 50 años. Si eres alguien que trabaja con una pareja, ambos esforzándose y no logras entender por qué sigue sin parecer suficiente, asegúrate de presionar el botón de suscripción y de darle un me gusta a este video si te ayuda. La cuestión es que nos han vendido esta historia de que 2 ingresos son mejores que 1. Parece matemáticamente obvio, ¿verdad? Si una persona que gana $50,000 puede mantener a la familia, entonces 2 personas que ganan $50,000 cada una deberían poder mantener a esa misma familia y tener $50,000 adicionales para ahorros e inversiones y creación de riqueza. ¡Ay, jifa! Eso es solo una suma básica. Excepto que eso no fue lo que ocurrió. Lo que realmente ocurrió es uno de los mayores engaños financieros de la historia moderna de Estados Unidos, y casi nadie habla de ello. El término para este fenómeno es la trampa de los 2 ingresos, y fue acuñado por Elizabeth Warren. Sí, esa Elizabeth Warren, en 2003, cuando todavía era profesora de Derecho concursal en Harvard, mucho antes de convertirse en senadora. Ella y su hija, Amelia Warren Diaghilev, escribieron un libro entero sobre esto después de estudiar a más de 2,000 familias que se habían declarado en quiebra. Y lo que descubrieron fue realmente impactante. Los ingresos duales no aseguraban la estabilidad financiera familiar. Las hacían más vulnerables. Las hacían más propensas a la quiebra, no menos. Las familias con 2 padres que trabajan tenían más probabilidades de declararse en quiebra que las familias monoparentales. Reflexionemos. Trabajar el doble, llevar a casa 2 sueldos, a hacer todo lo que la economía moderna te dice que hagas, y es más probable que acabes perdiéndolo todo. Eso no es un fracaso financiero personal. Es una trampa sistémica, y es probable que estés justo en medio de ella. Dejad que os lleve a 1970 por un segundo, porque entender la historia es crucial para entender la trampa. En 1970, cerca del 43% de las mujeres trabajaban. La familia típica de clase media tenía un sostén económico principal, normalmente el padre y un progenitor en casa, normalmente la madre que se encargaba del hogar, Y esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Ese único ingreso era suficiente. No solo apenas suficiente, sino suficiente. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y Registros del Censo, una familia monoparental media en 1970 podía permitirse una vivienda de precio medio, gastando alrededor del 25% de sus ingresos en vivienda. Podían permitirse enviar a sus hijos a escuelas públicas que estuvieran razonablemente bien dotadas, independientemente del barrio. Podían permitirse la atención sanitaria básica, un coche, comida, y aún así les sobraría dinero para ahorrar y para las vacaciones familiares ocasionales. Tenían margen financiero. Tenían margen de maniobra. Crucialmente disponían de un plan alternativo. En caso de imprevisto, si el principal sostén familiar enfermaba o perdía el empleo, el cuidador principal podía integrarse al trabajo. Ese segundo ingreso potencial era una póliza de seguro, una reserva de emergencia que podía activarse en caso necesario. Ahora, avancemos rápidamente de hoy. En promedio, la participación femenina en la fuerza laboral es del 57%, siendo mucho mayor entre las madres casadas. Los hogares con 2 ingresos se han convertido en la norma, no en la excepción. En más del 60% de las parejas casadas con hijos, ambos progenitores trabajan. Básicamente, hemos activado el plan de respaldo de emergencia como modo de funcionamiento predeterminado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el ingreso familiar medio en 2023 fue de unos $74,000, ajustado a la inflación.
es significativamente más alto que el ingreso familiar promedio en 1970. Estamos ganando más dinero que nuestros padres y abuelos. Pero miren lo que pasó con los costos. El precio promedio de la vivienda en 1970, ajustado a la inflación, era de alrededor de $200,000 en dinero de hoy. Casa media en 2023 superó los $400,000. Respecto a la inflación, los costos de vivienda se han duplicado. El gasto en atención médica por hogar ha aumentado en más de un 600% desde 1970 a Hodgins. El cuidado de los niños, que apenas existía como un gasto importante en la era del ingreso único porque alguien estaba en casa, ahora le cuesta a la familia estadounidense promedio más de $11,000 por año por niño. Y ese es el promedio. En áreas con un alto costo de vida, se está hablando de $20,000 a $30,000 por niño anualmente. Los costes de la educación universitaria han aumentado más de un 200% desde 1980. Los costes fijos de ser una familia de clase media se han disparado, mientras que los salarios simplemente han aumentado y todos esos ingresos adicionales del segundo trabajador han sido absorbidos. Hasta el último dólar. La familia con dos ingresos no tiene el doble de seguridad financiera que la familia con un solo ingreso de 1970. Tienen menos porque sus costes fijos se han expandido hasta consumir ambos ingresos y han quemado su plan de respaldo solo para mantenerse al día con los gastos básicos, solo básicos. Pero igual dirás, Bobby, eso no me afecta. Somos listos con el dinero. No dejamos que el aumento de gastos nos desmarque el segundo sueldo. Y mira, tal vez tú seas la excepción. Pero déjame explicarte las matemáticas de lo que realmente ocurre con ese segundo ingreso. Y quiero que seas honesto contigo mismo sobre si esto se aplica a tu situación. Digamos que uno de los miembros de la pareja gana $70,000 y el otro $50,000. Son $120,000 combinados, lo que parece mucho. Centrémonos en lo que ocurre con esos $50,000 de ingresos secundarios. En primer lugar están los impuestos. Debido a la forma en que funcionan los tramos impositivos progresivos se graban a un tipo marginal más alto que si fueran los únicos ingresos. Los primeros $70,000 se graban en tramos más bajos, pero esos $50,000 adicionales se sitúan en la parte superior de la pila. Considerando los impuestos a la renta federal, a la masto interestatal y sobre la nómina, el impuesto impositivo efectivo sobre los segundos ingresos podría situarse entre el 30 y el 35% o incluso ser mayor dependiendo del estado. Primo, caen de $50,000 quedan como $32,000 o $35,000 bonks, lo que realmente te llega a casa. Pero espera, hay más. Si tienes hijos, necesitas cuidado infantil. El coste medio de una guardería en Estados Unidos es de unos $15,000 al año por niño. ¿Tienes 2 hijos? Son $30,000. Ni siquiera has salido de casa todavía. Y tus ingresos de $50,000 ahora valen quizás $5,000. Y aún no hemos terminado. 2 padres que trabajan significan 2 desplazamientos. El desplazamiento medio de un estadounidense cuesta unos $5,000 al año en gasolina, mantenimiento y depreciación del vehículo. Eso si conduces. Si pagas por aparcar en el centro, añade otros $2,000 o $3,000. Si necesitas un segundo coche que de otro modo no necesitarías, añade el pago del coche, el seguro y la matriculación. El gasto de viaje de la segunda persona, $8,000 en total. Tus $50,000 ahora son negativos. Pero sigamos porque la cosa empeora. 2 padres que trabajan agotados significan menos tiempo y energía para cocinar, limpiar, mantener el hogar y todas las tareas que de otro modo podría realizar un padre que se queda en casa. Los estudios demuestran que las familias con 2 ingresos gastan mucho más en servicios de conveniencia y comidas preparadas. Es más probable que contraten personal de limpieza, pidan comida a domicilio, paguen servicios de jardinería, compren comidas preparadas y coman fuera con más frecuencia porque nadie tiene energía para cocinar después de una jornada de 10 horas, incluido el desplazamiento. Estos gastos de agotamiento pueden añadir fácilmente otros $5,000 a $10,000 al año en comparación con un hogar en el que una persona tiene tiempo para gestionar las tareas domésticas. Así que vamos a sumar. Esos $50,000 de ingresos secundarios menos $15,000 de impuestos, menos $15,000 de cuidado infantil para un niño año, $8,000 de gastos de desplazamiento, menos $7,000 de gastos de conveniencia y gastos de agotamiento. Estás en $2,000. No es un error tipográfico. La contribución neta de unos ingresos secundarios de $50,000 puede ser realmente tan baja como $2,000 al año. Quizás menos manda, quizás negativa. Sobre todo si tienes varios hijos o vives en una zona con un coste de vida alto. Alguien trabaja a tiempo completo, está lejos de sus hijos, se pierde las cenas familiares, se esfuerza por lidiar con el tráfico y el hogar genera $2,000 al año o $1,000. Eso equivale a $8 por día laboral. Eso equivale a $1 por hora. Y aquí está la trampa psicológica. Porque las cifras brutas parecen grandes. Porque ves esos $120,000 de ingresos combinados en tu declaración de la renta, sientes que deberías estar bien. Tomas decisiones de gasto en función de esos $120,000.
Compras una casa en función de lo que pueden obtener dos ingresos. Asumes cuotas de coche que, en teoría, pueden cubrir dos ingresos. El banco analiza vuestros ingresos combinados y dice, sí, puedes permitirte esta hipoteca de $400,000. Y técnicamente puedes hacerlo siempre y cuando ambos ingresos sigan fluyendo para siempre. Siempre y cuando ninguno de los dos se ponga enfermo, lo despidan, se agote, tenga que cuidar de un padre anciano, tenga un hijo con necesidades especiales o se enfrente a alguno de los miles de acontecimientos inesperados que la vida humana afronta. Aquí es donde se cierra la trampa y es la parte que la investigación de Elizabeth Warren realmente dejó clara. La familia monoparental de 1970 tenía algo que la familia biparental de hoy no tiene: flexibilidad financiera. Si el sostén de la familia perdía su trabajo, el padre o la madre que se quedaba en casa podía encontrar trabajo. No era lo ideal, pero era un respaldo, era un margen, era resiliencia. La familia biparental ya había jugado esa carta. Ambos ingresos ya estaban totalmente comprometidos con el sustento mensual. No había un plan de respuesta. No había ingresos de reserva que activar. Un despido, una enfermedad o cualquier incapacidad laboral para uno de los miembros de la pareja conlleva la pérdida de sus ingresos y, con frecuencia, la imposibilidad de cubrir los gastos fijos de la familia, incluso temporalmente, debido a que dichos gastos se calculan para dos ingresos. La investigación de Warren demostró que las familias con dos ingresos eran más propensas a declararse en quiebra. No era porque fueran irresponsables, era porque no tenían margen de error. Estaban operando al 100% de su capacidad sin reservas. Como un coche que funciona sin aceite en el motor. Todo funciona bien hasta que deja de hacerlo y entonces todo se estropea a la vez. Un estudio de 2019 de la Reserva Federal descubrió que casi el 40% de los adultos estadounidenses no podrían cubrir un gasto de emergencia de $400 sin pedir prestado o vender algo. Y muchas de esas personas viven en hogares con dos ingresos y ganan mucho dinero en teoría. No están en la ruina porque no ganan lo suficiente. Están en la ruina porque sus gastos aumentaron hasta consumir cada dólar de sus ingresos combinados. Y están a una reparación inesperada de la transmisión de la crisis financiera. Y esto es lo que realmente me molesta. Los gastos que consumían en el segundo ingreso no eran gastos de lujo. No eran barcos, vacaciones ni gastos frívolos, al menos no principalmente. Eran vivienda, cuidado de niños, atención médica y educación. Eran los costos fijos de participar en la clase media. Miremos específicamente la vivienda, porque aquí es donde el efecto de la guerra-oferta se vuelve claro. En la era del ingreso único, las familias competían por la vivienda en función de un ingreso. Cuando los hogares de doble ingreso se hicieron comunes, las familias pudieron comprar el doble de casas con el mismo dinero. ¿Qué crees que pasó con los precios? Se pujaron mucho más. Si todo el mundo tiene dos ingresos, entonces dos ingresos se convierten en el requisito básico y de repente necesitas dos ingresos solo para poder comprar lo que antes se podía comprar con uno. Es como una carrera armamentística en la que todos escalan y nadie gana. Lo mismo ocurrió con la educación. Dado que los distritos escolares se financian con impuestos a la propiedad, en barrios caros hay buenas escuelas. Los padres, como es lógico, quieren vivir en zonas con buenas escuelas. En zonas escolares buenas, las familias pujaban más por casas, usando el ingreso familiar para superar otras ofertas. Esto creó lo que Warren llama la guerra de pujas por las oportunidades educativas. Obtener una buena educación pública se convirtió en una hipoteca de $400,000 frente a una de $200,000. No estás pagando la matrícula, pero estás pagando el equivalente a la matrícula en tus costes de vivienda. Y una vez que estás obligado a pagar esa hipoteca, estás obligado a necesitar ambos ingresos para siempre. No puedes bajar, no puedes volver a tener un solo ingreso. La trampa se ha cerrado. Ahora puede que estés pensando, bueno Bobby, ¿pero qué se supone que debo hacer? No puedo dejar que mi pareja deje su trabajo. Necesitamos ambos ingresos para sobrevivir, y te entiendo. Esa es exactamente la trampa. Los dos ingresos son imprescindibles para mantener el estilo de vida que has basado en ellos. Pero aquí está el cambio de mentalidad que lo cambia todo. Tienes que empezar a atar el segundo ingreso como si fuera temporal, incluso si no lo es. Esto es a lo que me refiero. La mayoría de las familias hacen lo contrario. Tratan ambos ingresos como permanentes y garantizados y construyen sus costos fijos en consecuencia. Compran la casa que pueden permitirse con dos ingresos, alquilan los coches que pueden permitirse con dos ingresos, inscriben a los niños en actividades y escuelas que pueden pagar con dos ingresos, y luego se quedan estancados. Han construido una vida que requiere dos ingresos para funcionar, lo que significa que ninguno de los dos puede dejar de trabajar. Nunca, incluso si quieren, incluso si las circunstancias de la vida lo hacen necesario. El enfoque alternativo es lo que yo llamo la base de un solo ingreso. Estructuras tus costos fijos, tus gastos mensuales no negociables, de manera que puedan cubrirse con un solo ingreso. El segundo ingreso se vuelve entonces completamente discrecional. Ahorros, inversiones,
pago de deudas o, sí, alguna mejora en el estilo de vida. Pero la diferencia fundamental es que podrías sobrevivir sin él. Tendrías que hacer recortes. Claro, la vida no sería tan cómoda, pero no perderías la casa. No irías a la quiebra. Tendrías el margen que las familias modernas con 2 ingresos han perdido. Permíteme concretarlo. Digamos que tu hogar gana 130.000 en total lente, 75.000 y 55.000. En lugar de asumir una deuda que requiere 100.000 o más de ingresos anuales para pagarla antes, asumes una hipoteca que puede cubrirse cómodamente con 60.000. En lugar de tener 2 pagos de coche, tienes uno o ninguno. Vives en un barrio que tal vez sea un poco menos prestigioso, con escuelas que son buenas, pero no de élite. Compras la casa que te permite pagar con un solo ingreso y ahorras la diferencia. Ese segundo ingreso, o al menos la mayor parte, se destina directamente a generar riqueza. Crea un fondo de emergencia antes de ahorrar para la jubilación o invertir. Cada dólar que inviertes recompra opcionalidad. Comprar esa flexibilidad implica la posibilidad de que un cónyuge se retire si es preciso, de asumir un riesgo laboral, de afrontar una crisis, de salud, de cuidar a padres ancianos, de tener la libertad real de optar. Esto requiere sacrificios a corto plazo. Pasar por delante de buenas casas para las que podrías calificar. Significa explicar a tus amigos por qué no estás mejorando tu estilo de vida aunque te han aumentado el sueldo. Significa resistir la presión social de gastar como una familia con 2 ingresos porque estás construyendo como una familia con un solo ingreso. Pero aquí está la recompensa. En un plazo de 5 a 10 años, con este enfoque, ocurre algo mágico. Las inversiones que hiciste con ese segundo ingreso empiezan a generar sus propios ingresos. La capitalización se hace cargo. Y, de repente, tienes realmente lo que creías que te darían los ingresos dobles en un principio, una auténtica seguridad financiera. Ya no estás a 2 empleos de la crisis. Estás generando riqueza en lugar de mantenerte a flote. Puedes tomar decisiones en función de lo que es mejor para tu familia, en lugar de lo que es necesario para pagar la hipoteca. Quiero dejarte con una última reflexión, porque creo que replantea toda esta conversación. En realidad, la trampa de 2 ingresos no es cuestión de ingresos, no es cuestión de ingresos. Tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con el margen, tiene que ver con tener opciones. Nuestros abuelos con un solo ingreso tenían algo que nosotros hemos sacrificado. La capacidad de absorber un shock, de cambiar de rumbo, de que una de las partes se centrara en criar a los hijos o cuidar de la familia sin que toda estructura financiera se derrumbara. Bancamos esa flexibilidad por casas más grandes, coches más bonitos y la apariencia de prosperidad. Pero las apariencias no son riqueza. El flujo de caja no es seguridad. Y 2 ingresos no son mejores que uno si ambos ya se han gastado antes de que lleguen. Las familias que prosperan financieramente en la economía moderna no son las que más ganan. Son los que han conservado su flexibilidad, los que se han negado a dejar que sus gastos aumenten hasta consumir sus ingresos, los que han mantenido su plan de respaldo en reserva, en lugar de implementarlo solo para estar a la altura de los vecinos. Puedes salir de muchos problemas ganando, pero no puedes salir de una trampa en la que ni siquiera sabes que estás. Ahora lo sabes. La pregunta es qué vas a hacer al respecto. Si este video te ayudó a ver tus finanzas de manera diferente, asegúrate de darle a me gusta y suscríbete para obtener más contenido que desafía tu forma de pensar sobre el dinero.